Queremos decir buenas tardes para cada uno de ustedes. Esta tarde aquí en Tulia, Texas, ¿verdad? Queremos siempre invitarlos a los servicios que se llevan a cabo aquí. Pero también queremos decirles, ¿verdad?, que les damos gracias si es que nos están mirando por este canal de YouTube. Esta tarde, y es tarde aquí, queremos hablar un poquito sobre las bendiciones suspendidas. Y queremos usar el libro de Malaquías, ¿verdad?, que es el Antiguo Testamento, y después les digo por qué usamos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento para la lección de hoy. Dice la Biblia en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 7, dice así, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestras diezmos y ofrendas. Maldito seas con maldición, porque toda la nación me ha robado. Y luego dice: traer todos los diezmos a la alfabía y alimento en mi casa. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y los bendiciré hasta que sobreabunde. Entre las muchas palabras dichas por Dios a través de los profetas, encontramos muchas verdades por las cuales el hombre ha perdido las bendiciones de Dios. Además, tenemos un Dios que siempre ha explicado o dado las razones por lo cual sus bendiciones son suspendidas hacia nosotros, los seres humanos. Aunque habemos aquellos que por falta de conocimiento bíblico hemos llegado a pensar que Dios no debería de hacer eso. Que Dios es ingrato, pero eso no es así. El problema está en las gentes. Estas gentes eran gentes que se habían retirado de la ley de Dios. Se habían retirado de la ley de Dios, y Dios les dice a estas gentes: eres un pueblo, eran su pueblo, y se habían apartado de su ley. Y Dios les dice: volveos a mí, dice, y yo volveré a ustedes. Cuando las gentes se preguntan por qué Dios suspende sus bendiciones si es un Dios de amor, mucha gente piensa así, que por qué, cuando tenemos un Dios, ¿verdad? Y es verdad, tenemos un Dios de amor, porque
Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que el amor de Dios trajo lo que nosotros necesitábamos, el sacrificio de su Hijo para que nosotros pudiéramos tenerlo a Él como nuestro Dios. Creo que la razón por qué Dios sostiene sus bendiciones del hombre no es culpa de Dios, porque Dios siempre está listo para bendecir. Dios dice a su pueblo en el versículo 10 que leímos del capítulo 3 del libro de Malaquías: pruébame, dame lo que me pertenece y abriré las ventanas del cielo y os bendeciré hasta que sobreabunde. La Biblia nos enseña, hermanos, amigos que me escuchan, la Biblia nos enseña que el hombre de verdad es bendecido. Cuando vamos al libro de Proverbios, podemos leerlo, que el hombre de verdad es un hombre bendecido. Vamos a leerlo para que vean que aquí está. Capítulo 28. Ya decíamos ya en el versículo 20, dice tal cosa. Si están conmigo, quizás, ¿verdad?, pueden agarrar nota para que veamos, ¿verdad?, que hay una razón por qué Dios sostiene sus bendiciones para con nosotros los humanos. Capítulo 28, versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura y a enriquecerse será sin culpa. ¿Se fijan ustedes, hermanos, que Dios, ¿verdad?, está para bendecirnos? Pero a veces se oye por ahí de que ya ni le pido a Dios porque no me bendice, ¿verdad? No me oye, decimos. Pero vamos a ver aquí en este estudio por qué Dios había dejado de bendecir a su pueblo de Israel. Y la razón era que ellos se habían apartado de la ley de Dios. Y es cuando Dios les dice: te apartaste de mi ley, dice: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. La Biblia nos enseña que las bendiciones de Dios llegan al hombre cuando el hombre da a Dios lo que Dios espera de él. No solamente de nuestro dinero, sino nuestro servicio y nuestra adoración. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 7, este pueblo lo he creado para gloria mía. Y luego dice, este pueblo para gloria mía me honrará. ¿Se fijan ustedes lo que estamos mirando en esta tarde, verdad? ¿Por qué se detienen las bendiciones de Dios cuando sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia? Pero Dios, ¿verdad?, nos hizo a nosotros con un propósito para que le honráramos, para que le sirviéramos. Y a veces
No servimos a Dios, pero queremos todo lo que Dios ha prometido. Pero se fijan ustedes que estas gentes, como decía, se habían alejado de Dios y esperaban las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se pierden cuando no le damos importancia a Dios. Y fíjense ustedes que muchos de nosotros no sabemos que estamos viviendo, que nos estamos moviendo y todo se lo debemos a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 28, que por Dios nos movemos, ¿verdad? Vivemos y nos movemos. ¿Se fijan ustedes? Pero, ahora, ¿por qué saber, verdad, que este pueblo antiguo, ¿por qué saber que este pueblo antiguo fracasó? Que Dios dejó de bendecirle. ¿Por qué? Y dirá usted, pero pues es que nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento y usted está en lo correcto. Nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, pero la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento sucedieron para nuestra enseñanza. En otras palabras, Pablo está diciendo en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza. La enseñanza para nosotros es de que Dios deja de bendecir al hombre cuando el hombre se aparta de su ley. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, del cual estamos estudiando en el libro de Malaquías? Que el pueblo se quejaba y realmente se quejaban y no se daban cuenta que realmente ya estaban separados de Dios por su rebeldía. Y cuando vamos al Nuevo, ¿verdad? Se nos enseña, ¿verdad? Que lo que pasó allá, dice, es para nuestra enseñanza, para que sepamos, ¿verdad? Que nosotros en nuestro día, en la era cristiana, podemos perder también las bendiciones de Dios cuando nos olvidamos de Dios, cuando dejamos de servir a Dios. ¿Se fijan ustedes? Se dice que la razón por qué el hombre se aleja de Dios es porque su corazón está lejos de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 29, tenemos este texto. Capítulo 29 y versículo 13. Si está tomando nota, sería bueno que tomara. Dice Dios a este mismo pueblo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que pasa y lo que necesitamos saber nosotros los humanos, ¿verdad?
y especialmente los cristianos, que realmente Dios quiere el corazón. Un culto sin el corazón, ¿verdad? Para Dios no es lo que Dios acepta. En estas palabras, el servicio que damos a Dios solo es un servicio de labios, ¿verdad? Es lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Y saben ustedes que cuando vamos al Nuevo Testamento se repite estas mismas palabras. Jesús trajo estas palabras a las gentes del Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8 al 10, se nos dice la misma cosa que Dios había dicho a través del profeta Jeremías, del profeta Isaías, perdón. Dice, este pueblo me está honrando, dice, pero solamente de labios. Dice, ¿por qué? Porque están siguiendo un mandamiento de hombres y no de mí. Ya decíamos, en el libro de Mateo, si vamos allí al capítulo 15 del libro de Mateo, se repiten las palabras que hemos encontrado en el libro de Isaías. Capítulo 15, comenzando con el versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se fija usted? Que muchas veces, ¿verdad?, perdemos, ¿verdad?, las bendiciones que Dios ha prometido a nosotros los humanos, pero todo porque realmente, ¿verdad?, nos alejamos de la ley de Dios. Dios es bueno, no se equivoque. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero Dios, ¿verdad?, es un Dios exigente, que quiere que le honremos, que le adoremos, que le sirvamos. El culto que agrada a Dios es un culto de corazón. Todo culto que se rinde a Dios es vano si el corazón está lejos de Dios. ¿Se fijan ustedes? Muchas veces, ¿verdad?, nosotros queremos culpar a Dios, y la razón, ¿verdad?, es porque realmente no conocemos a Dios. No conocemos al verdadero Dios. Y la razón es que a veces, ¿verdad?, no pensamos que la Biblia nos enseña que para conocer a Dios es a través de su Hijo. De otra manera, no podemos conocerle. ¿Se fijan ustedes? Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que lo que Dios quiere es un servicio de corazón, un culto de corazón. La Biblia dice que el propósito de Dios para el hombre es que le honre. El propósito de Dios para el hombre es que le adore.
En el libro de los Salmos, capítulo 50 y versículo 23, tenemos una escritura, ¿verdad?, que realmente deberíamos de conocer. Una escritura. Vamos allí al libro de los Salmos, capítulo 50 y versículo 23. Y dice así: el que sacrifica alabanza. Otra vez. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Fijémonos, qué bueno es Dios, ¿verdad?, que nos ha dejado todo para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que no es un Dios, ¿verdad?, que se olvida de su creación, sino que es un Dios, ¿verdad?, que ha prometido bendecir a todo ser humano, a toda la creación, pero bajo su plan. El plan de Dios es que le adoremos con todo el corazón. Hermanos, amigos, se ha dicho esto para que sepamos por qué Dios detiene sus bendiciones para nosotros. A los cristianos se nos dice que todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros se encuentran en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros están en Cristo, entonces esto me enseña que tengo que tener a Cristo para poder gozar de todas las promesas de Dios que Dios nos ha hecho a través de Cristo. Dice la Biblia en Efesios, capítulo 1 y versículo 3, Pablo está escribiendo a esta iglesia, a estos hermanos, y les dice en el versículo 3 de Efesios 1, dice: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias a nuestro Dios, hermanos y amigos, que realmente, ¿verdad?, tenemos este libro, ¿verdad? No tenemos que seguir, ¿verdad?, los pensamientos de los hombres. No tenemos que seguir la doctrina de los hombres. Tenemos este libro, ¿verdad?, que nos enseña que las doctrinas de los hombres no concuerdan con el plan de nuestro Dios. Y tanta gente, ¿verdad?, vivimos en un mundo donde la mayoría de las gentes siguen ¿qué? Siguen una doctrina, ¿verdad?, que no concuerda con la Biblia. Y digo esto ¿por qué? Porque este mismo libro me dice a mí y nos dice a todos los seres humanos que tarde o temprano Dios nos va a juzgar por este libro. Hay que saber, ¿verdad? Dios no me va a juzgar por otra cosa o por un pensamiento de hombre. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo
48 al 50. Jesucristo dice, las palabras que yo he hablado te juzgarán en el último día. Y luego dice, yo no hablo de mi propia cuenta. El Padre que me dio las palabras, dice, esas son las que yo hablo. En otras palabras, es Dios el que está hablando a través de su Hijo. Y es algo importante conocer la verdad, conocer este libro, porque también nos dice en 2 de Juan, verso 9, en adelante, dice, cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Otra vez, cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muchas veces, ¿verdad?, no le damos crédito al Hijo. Hay gente, ¿verdad?, que dice, no, el Hijo no, tiene que ser el Padre. La Biblia nos enseña que todo lo que le pidemos a Dios tiene que ser por medio de su Hijo. Todo lo que necesitamos de Dios tiene que ser por medio de su Hijo. ¿Por qué? En Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 1 o capítulo 2, versículo 23, dice así: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Están conmigo? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Queremos dejarles con este pensamiento. Estamos hablando, ¿verdad?, de bendiciones suspendidas por Dios. Y Dios, ¿verdad?, suspendió sus bendiciones al pueblo antiguo, porque el pueblo antiguo se había separado de la ley de Dios. Esto puede ser lo que puede pasar con nosotros los humanos en este tiempo, que separándonos de Dios, perdemos las bendiciones de Dios, ¿verdad? No podemos tener a Dios de otra manera. Para tener a Dios, que el Dios fuera nuestro Dios, no puede ser fuera de Cristo. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3, ¿verdad?, dice Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Queremos dejarlo con ese pensamiento, ¿verdad? Y tenemos estudios, ¿verdad?, por correspondencia. La semana pasada hablábamos de conocer a Dios y estaba ofreciendo la lección de cómo es posible conocer a Dios, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que tiene a Dios y sin Cristo no se puede tener. Así que hasta la próxima vez les deseamos lo mejor y que Dios me los bendiga ricamente.